Un suministro interminable de abrazos y besos, 6 palabras, tinta azul, papelería del palacio, escritas a toda prisa por una mujer a la que todo el mundo estaba seguro de conocer, enviadas a un hombre cuyo nombre casi nadie fuera de esos pasillos podía identificar, sobre un niño de 2 años que ahora es el heredero al trono británico. Esas 6 palabras permanecieron guardadas en un cajón durante casi 30 años. No en un archivo real, no tras una vitrina en un museo con un guardia a su lado, en poder de una familia común, en una casa común, sin que el público las leyera, sin que los historiadores las citaran, ausentes en cada uno de los miles de libros escritos sobre ella. Y entonces, en una semana tranquila, en una casa de subastas de un pueblo, salieron a la luz. Aquí está lo extraño. No había ningún escándalo en ellas, ningún romance, ninguna conspiración, ningún secreto palaciego oculto, y esa es precisamente la razón por la que salieron a la luz como lo hicieron. Porque durante 20 años se había construido toda una industria en torno a las conjeturas sobre lo que Diana, princesa de Gales, pensaba en privado. Documentales, dramatizaciones, teorías conspirativas, memorias de empleados que trabajaron allí durante 18 meses y luego vendieron cada conversación que escucharon. Y en medio de todo ese ruido, allí estaba por fin la propia mujer, pensando en privado, en papel, con su propia letra, sin ningún jefe de prensa en la sala, sin ningún escritor fantasma que moldeara la redacción, sin ningún plan oculto y sin la más remota idea de que alguien más allá de un amigo de confianza leería jamás una sola palabra. El mundo la recuerda en fotografías, la mirada baja y la barbilla ladeada, la mano desnuda que se extendía hacia un paciente al que nadie más en Gran Bretaña se atrevía a tocar, la visera y el chaleco antibalas en un camino de tierra en Angola, el vestido negro la noche en que su marido confesó en televisión. Durante 15 años fue la mujer más fotografiada del mundo, y las fotografías son magníficas mentirosas. Lo dicen todo sobre el aspecto de una persona y casi nada sobre quién era. Lo que nadie llegó a ver fue lo que escribió cuando creía que nadie la observaba, y lo que escribió una y otra vez, año tras año, no trataba sobre su matrimonio, ni sobre su rango. No se trataba de las personas dentro de la institución que, según ella, trabajaban en su contra. Se trataba de sus hijos. En los próximos 50 minutos lo descubrirán todo, el contenido exacto de las cartas, tal como se publicó cuando salieron a la venta. Quiénes las recibieron y por qué una princesa confiaba más en un miembro del personal doméstico que en los hombres con cargos oficiales. La infancia que la convirtió en la madre que fue, una historia que casi todas las versiones distorsionan. Una noche en el pasillo de un hospital en 1991 que puso a la opinión pública en contra de su esposo para siempre. La entrevista televisiva que puso en entredicho la monarquía y el extraordinario veredicto público que su propio hijo emitió 26 años después. Los últimos 7 meses de su vida, cuando finalmente tuvo el diario para ella sola. Y la parte que casi nadie nota, que las instrucciones que le inculcó a un niño pequeño en la década de 1980 siguen influyendo visiblemente en la monarquía británica en esta década. Si quieres que la historia de la realeza se cuente como una historia humana en lugar de un titular, tómate un segundo para suscribirte antes de continuar, porque esto no termina donde crees. Comencemos con el objeto en sí. Las cartas no salieron de una bóveda real, salieron de un catálogo de subasta impreso en Cambridge, Inglaterra, en enero de 2017, publicado por una empresa regional llamada Cheffins, no Sotheby's en Mayfair, ni Christie's en Manhattan, una casa de subastas provincial muy respetada, de esas que venden maquinaria agrícola un martes y acuarelas victorianas un jueves. El vendedor no era un cortesano que cobraba su pensión. Según los informes de la época, las cartas fueron vendidas por la familia de un hombre llamado Cyril Dickman. Sí es importante entender quién era, porque toda la credibilidad de esta colección recae sobre sus hombros. No era un ayudante, ni un secretario privado, ni un asesor con un cargo y un escritorio.
Cyril Dickman era mayordomo en el Palacio de Buckingham y ocupó ese puesto durante más de 50 años. Reflexionen sobre esa cifra por un momento. 50 años dentro de ese edificio. Estuvo allí para la coronación, estuvo allí durante la crisis de Suez, el Jubileo de Plata y la Guerra de las Malvinas. Estuvo allí durante el lento desmoronamiento público de un matrimonio real tras otro. Llevaba bandejas por los pasillos donde se debatía a puerta cerrada la supervivencia de una institución milenaria. Y servía bebidas a primeros ministros que perdían sus puestos por motivos menos importantes. Y en medio siglo de todo eso no dijo ni una palabra. La historia de la realeza está plagada de personajes que duraron 3 años y luego vendieron todo lo que encontraron. Dickman duró 50 años y no vendió nada. Murió en 2012, a los 80 y tantos años, aún gozando de la confianza de la realeza, aún en silencio. Precisamente por eso ella le escribió. No eran las típicas tarjetas de agradecimiento redactadas por una dama de compañía y firmadas al pie. Eran cartas de verdad, de esas que le escribes a alguien a quien aprecias, contándole las cosas que realmente te sucedieron esa semana. Según los informes publicados, en el momento de la subasta, la colección se vendió por unas 15.000 libras. 15.000 libras. Por lo que quizás sea el registro menos protegido que existe sobre cómo Diana hablaba realmente de sus hijos. Y para entender por qué ese precio es casi insultante, hay que entender qué pasó con cada palabra que llegó al público con su nombre. Fue filtrada cada sílaba. Sus discursos fueron redactados, revisados y aprobados. Sus declaraciones fueron negociadas línea por línea. Sus apariciones públicas estaban programadas, planificadas y luego filmadas por un centenar de cámaras desde 4 ángulos diferentes. Incluso los gestos que parecían más espontáneos ocurrían dentro de una maquinaria diseñada para controlar con precisión cómo se la percibía. Esto no es una acusación contra ella. Simplemente es cómo funciona la institución y funcionó así mucho antes de su llegada. Y sigue funcionando así esta mañana. Estas cartas no pasaron por nada de eso. Una joven escribiéndole a un hombre mayor al que apreciaba y en quien confiaba en medio de una semana normal sobre cosas normales, con la absoluta certeza de que nadie más lo leería. Lo que significa que la persona que aparece en ellas es la versión de Diana que el mundo nunca debió conocer. Según los informes que describen la colección, la mayoría de las notas más antiguas son francamente intrascendentes, sorprendentemente intrascendentes. Le agradece las flores. Le cuenta el pequeño caos diario de 2 niños pequeños que no paran quietos. Según los informes de la época, al menos una carta hacía referencia al incendio del castillo de Windsor en noviembre de 1992, y ella escribía sobre lo perturbadora que había sido toda la situación, justo el tipo de cosas que uno le dice a alguien de quien está seguro que jamás lo repetirá. No hay artificio alguno en todo esto. Suena como una mujer que le escribe a una vieja amiga sobre sus hijos y su semana. Y luego está la frase que dio la vuelta al mundo. Te lo voy a contar ahora mismo, completo, porque no creo en hacerte esperar 20 minutos por lo que el título te prometía, pero quiero que lo escuches 2 veces. Una vez ahora, sin pensarlo demasiado, y otra vez después, cuando sepas a lo que se enfrentaba esta familia, porque la segunda vez es una frase completamente distinta. Fue escrita unas semanas después del nacimiento de su segundo hijo, en otoño de 1984. Según los informes publicados cuando se vendieron las cartas, Diana escribió que William adoraba a su hermanito y que se pasaba todo el tiempo colmando a Harry de abrazos y besos. Eso es todo, esa es la gran revelación, un niño de 2 años que no paraba de besar a un recién nacido. Escúchalo una vez y es simplemente conmovedor. Es el tipo de cosas que la mitad de las madres que lo escuchan han escrito en un mensaje a alguien este año. Entonces, ¿por qué llegó a las portadas de periódicos en 40 países? Por las 2 preguntas que te obliga a hacerte. Y esas 2 preguntas son el eje central de todo esto. La primera pregunta es, ¿quién era realmente esta mujer?
más allá de 15 años de cobertura mediática, cuyo legado más conmovedor reside en una nota privada sobre su hijo pequeño. La segunda pregunta es aún más importante. Si una madre escribe eso sobre su hijo en 1984 y muere 13 años después, cuando él tiene 15 años, ¿sobrevive algo de lo que le inculcó? Un momento. Ahí radica la clave. Porque para comprender a la mujer que escribió esas 6 palabras no se puede empezar en 1984. Hay que empezar en una casa alquilada en la finca de Sandringham, una noche de 1969, con una niña de 7 años despierta, escuchando un sonido que seguiría describiendo décadas después. Sienna Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, una propiedad que su familia alquilaba en la finca de la reina en Sandringham, Norfolk. Perteneció a la élite desde su nacimiento. Los Spencer habían estado ligados a la corona durante siglos. Sus 2 abuelas habían servido a la reina madre. De pequeña jugaba con el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo por el motivo menos glamuroso imaginable. Vivían al lado. Pero la refinada apariencia aristocrática de aquella infancia ocultaba una profunda frialdad. El matrimonio de sus padres fracasó estrepitosamente. En 1969, cuando Diana tenía 7 años, su madre abandonó el hogar familiar. Lo que siguió fue una batalla por la custodia tan feroz que, según los relatos del caso, la propia abuela materna de Diana testificó en el juicio contra su hija. Su madre perdió. Los niños se quedaron con su padre. Diana describió este periodo años después en unas cintas que grabó y entregó al biógrafo Andrew Morton, una colaboración que negó públicamente en su momento y que Morton solo confirmó tras su muerte. En su relato describió el llanto nocturno de su hermano menor, Carlos, llamando a su madre desde una habitación al final del pasillo, y cómo, tumbada en la oscuridad, lo escuchaba impotente para hacer algo. Quédate con esa imagen porque explica sutilmente casi todo lo que sucede después en esta historia. Habló del crujido de la grava bajo las ruedas del coche cuando su madre se marchó. Describió cómo fue crecer en una casa donde se estaba produciendo un enorme daño emocional y donde absolutamente nadie tenía permitido mencionarlo en voz alta. Ese era el código de su clase y de su generación. No se hablaba de sentimientos, y mucho menos de una madre que se había ido, así que la enviaron a un internado. Primero a Riddlesworth Hall, luego a West Heath. Tenía dificultades académicas y siempre lo reconocía abiertamente. Según se cuenta, suspendió los exámenes de nivel O 2 veces, pero todos los relatos sobre ella de aquellos años, incluido el del propio colegio, coinciden en una cosa: era extraordinaria con las personas que sufrían. En West Heath se ofreció como voluntaria para visitar un hospital psiquiátrico local y acompañar a los pacientes. Piensen en lo que eso significa. Una adolescente sin obligaciones ni nada que ganar, eligiendo pasar sus tardes libres en el único edificio que sus compañeros habrían evitado a toda costa. En 1975, su padre heredó el condado. Ella se convirtió en Lady Diana Spencer y la familia se mudó a Althorpe, una enorme mansión en Northamptonshire, que según quienes la conocían bien, nunca llegó a apreciar del todo. En 1980, con 19 años, vivía en un piso de Londres con amigos y realizaba las tareas más comunes de una adolescente sin titulación con un título nobiliario. Limpiaba el piso de su hermana para ganar algo de dinero. Trabajaba como niñera para una pareja estadounidense, Patrick y Mary Robertson, cuidando a su hijo pequeño. Y consiguió un trabajo como auxiliar de guardería en el jardín de infancia Young England de Pimlico. Casi todas las versiones de esta historia tratan ese trabajo como una anécdota encantadora. No es una anécdota, es la base misma. Porque justo cuando el mundo conoció su nombre, esta mujer ya pasaba cada día de trabajo en el suelo con niños pequeños. Mary Robertson escribió más tarde públicamente sobre lo bien que se había portado con su hijo. Los propios registros del jardín de infancia decían lo mismo.
No se trataba de alguien que descubriera su instinto maternal porque la sucesión al trono lo requiriera de repente. A los 19 años, antes de que el mundo supiera de ella, los niños ya eran su mayor virtud. Entonces, el 24 de febrero de 1981, se anunció el compromiso, y la joven discreta dejó de existir para siempre. Ella tenía 19 años, él 32, y hay un momento de esas primeras semanas que la gente aún no puede perdonar. Sentados uno al lado del otro para una entrevista televisiva, les preguntaron si estaban enamorados. Ella respondió que sí, al instante, sin la menor vacilación. Él dijo, y cito textualmente, lo que sea que signifique el amor. No es un rumor, no es una frase sin fundamento de las memorias de un ex empleado. Ocurrió frente a las cámaras, se transmitió a todo el país y aún se puede ver en unos 10 segundos. Todo aquel que ha intentado comprender este matrimonio vuelve a esas 4 palabras porque en retrospectiva lo resumen todo en un solo suspiro. Una joven de 19 años que sentía cada sílaba de pie junto a un hombre que ya estaba dejando huella. El 29 de julio de 1981 se casaron en la Catedral de San Pablo ante una audiencia televisiva mundial estimada en cerca de 750 millones de personas. 750 millones. Sigue siendo una de las transmisiones más vistas en la historia de la televisión. Estaba tan abrumada que pronunció sus nombres en el orden incorrecto durante los votos. Dijo Philip Charles Arthur George en lugar de Charles Philip Arthur George. Al público le pareció entrañable. Nadie que estuviera presente comprendió a qué se enfrentaba realmente. Y a qué se enfrentó, según su propio relato posterior, fue a un nivel de aislamiento difícil de describir. Habló de la luna de miel, luego de Balmoral y después de la lenta comprensión de que no se había unido a una familia, sino a una organización. La bulimia, de la que más tarde habló abiertamente, tanto en el libro de Morton como en televisión, comenzó en este periodo y se prolongó durante años. Describió tener 20 años, ser vigilada a cada hora, fotografiada por todas partes y sentir una profunda incertidumbre sobre su propósito, salvo una cosa. Estaba allí para dar a luz a un heredero. Y el 21 de junio de 1982, poco después de las 9 de la noche, en el Hospital St. Mary's de Paddington, hizo precisamente eso. Pero fíjense en cómo lo hizo, porque la transgresión de las normas comenzó desde el primer día. William Arthur Philip Lewis nació en el ala lindo de un hospital público en funcionamiento en el oeste de Londres. Esto no había ocurrido antes con un heredero directo en la era moderna. Los bebés de la realeza nacían en casa, en palacios, atendidos por médicos reales en apartamentos privados. El propio Carlos había nacido en el Palacio de Buckingham. Su hijo nació en un hospital, cerca de una parada de autobús, con una multitud de gente común esperando en la acera. ¿Un detalle trivial? Para nada. Fue la primera señal pública del patrón que definiría los siguientes 15 años de su vida. Y ese patrón era este. Sus hijos iban a vivir en el mundo real o lo más cerca posible de él. Tenía 21 años. En los meses siguientes, según su propio relato y muchos otros publicados desde entonces, lo pasó muy mal. Habló abiertamente de la depresión posparto, en una época en la que las figuras públicas, y mucho menos los miembros de la familia real, simplemente no lo hacían. Describió sentirse sin apoyo, aislada dentro de la maquinaria y tratada como si fuera una persona difícil en lugar de estar realmente enferma. Lo que sucedió después es realmente extraordinario. En medio de todo eso, se enfrentó a la familia real y ganó. En la primavera de 1983, Carlos y Diana tenían previsto realizar una gira por Australia y Nueva Zelanda. 6 semanas de viaje. La convención era rígida e inequívoca, los bebés se quedaban en casa. Los padres reales viajaban, las niñeras criaban a los niños, y así era como siempre había funcionado el sistema. El propio Carlos había sido dejado en casa durante meses cuando era un bebé, mientras su madre viajaba por la Commonwealth. Diana se negó a ir sin su hijo.
William fue a Australia. Tenía 9 meses. Él residía en una finca en Womargama, Nueva Gales del Sur, mientras sus padres participaban en la gira, y ella regresaba con él entre compromisos. Esa decisión tuvo un efecto que hoy en día es fácil pasar por alto porque parece completamente normal. Redefinió discretamente las expectativas sobre los padres de la realeza durante los siguientes 40 años. Cada fotografía que hemos visto de un niño de la realeza en la escalerilla de un avión, cada pequeño miembro de la realeza saludando en una gira internacional, tiene su origen en una mujer de 21 años que se negaba a que le dijeran qué hacer con su propio bebé. Y cuanto más se analiza ese periodo, más se repite el mismo instinto. Se reportaron tensiones en la casa real por la guardería. Se informó ampliamente que Barbara Barnes, la primera niñera de los niños, tuvo una relación difícil con Diana precisamente por esta cuestión de quién criaba realmente a los niños y dejó la casa real a principios de 1987. Esta información proviene de fuentes y biografías, no de ninguna confirmación oficial, así que conviene tomar los detalles con cautela. Pero el patrón en sí no está en discusión, porque son demasiados los relatos independientes que lo describen. Diana pretendía ser la figura central en la vida de sus hijos, física, cotidiana y personalmente, y estaba dispuesta a tener conversaciones sumamente incómodas con personas poderosas para lograrlo. Luego, el 15 de septiembre de 1984, en el mismo hospital de Paddington, tuvo a su segundo hijo. Y unas semanas después se sentó en el Palacio de Kensington y le escribió a un mayordomo sobre su pequeño. Así que aquí está esa frase de nuevo. Por segunda vez. William adoraba a su hermanito y pasó todo el tiempo colmando a Harry de abrazos y besos interminables. Ahora escuchen lo que se esconde tras esa frase. 8 años después de que se escribiera esa frase, la relación de los padres de esos dos niños sería destrozada por la prensa sensacionalista, página por página, grabación por grabación. 10 años después, su separación sería anunciada a la nación desde la Cámara de los Comunes. En 13 años, esos dos niños, de 15 y 12 años respectivamente, caminarían tras el ataúd de su madre ante unos 2.500 millones de personas. Y en las décadas siguientes, la supuesta distancia entre esos dos hermanos se convertiría en uno de los temas más recurrentes en el mundo angloparlante. Y aquí, antes de todo eso, está su madre, con su propia letra, en una carta que creía que nadie leería jamás, relatando una semana en la que la relación entre esos dos niños se reducía a la de un niño pequeño que no paraba de besar a un bebé. Según los informes de la época de la venta, otras cartas de la colección abordaban los primeros años escolares de William, la pequeña tarea de un niño adaptándose a un lugar nuevo, creciendo más rápido de lo que ella deseaba. Esa idea, la de crecer demasiado rápido, aparece de alguna forma en los informes sobre más de una carta, y es algo tan común en las madres que casi pasa desapercibido. No debería pasar desapercibido, porque esta madre en particular sabía algo que ninguna otra madre en el mundo tenía que pensar. Sabía que la infancia de su hijo tenía una fecha de caducidad inamovible. Y sabía que al otro lado le esperaba un trabajo del que nunca podría renunciar. Así que dedicó los años que tuvo a prepararlo para lo que necesitaba. Y aquí es donde la historia deja de ser sentimental y se convierte en algo cercano a la estrategia. Porque lo que Diana hizo con sus hijos durante la década de 1980 no fue simplemente una crianza afectuosa, fue un proyecto que se desarrolló en dos frentes a la vez, y existe una gran cantidad de evidencia documentada de ambos. El primer frente fue la normalidad. Comencemos con las escuelas. William asistió a la guardería de la señora Minors en Notting Hill, luego a la escuela Wetherby desde 1987, después a Ladgrove en Berkshire desde 1990 y finalmente a Eton College en septiembre de 1995. Si lees esa lista rápidamente, puede que no veas nada inusual.
pero compárala con la educación de su padre y se convierte en una pequeña revolución. Charles fue enviado a Cheam y luego a Gordonstoun, a cientos de kilómetros al norte de Escocia, una experiencia que más tarde describió en términos que distaban mucho de ser afectuosos. Diana eligió Eton, a unos 20 minutos de Windsor, en la misma zona del país donde transcurrió el resto de la vida de su hijo. Proximidad. Ese es el hilo conductor de cada una de sus decisiones. Mantenerlos cerca. Mantenerlos accesibles, mantenerlos dentro de una vida, en lugar de relegarlos a la periferia de ella. Y fíjate en lo que hacía con esos chicos cuando no había ninguna cámara presente. Los llevaba a McDonald's y no solo para una foto, una y otra vez. Los llevó al cine y se puso en la cola para comprar las entradas. Los llevó a Thorpe Park y a Alton Towers y los dejó empaparse en las atracciones acuáticas a la vista de cualquiera que estuviera allí esa tarde. Los llevó a los karts, les permitió usar gorras de béisbol y vaqueros, lo que parece insignificante hasta que uno recuerda que los niños de la realeza tradicionalmente vestían como pequeñas piezas de museo hasta bien entrados los años 80. Y en una jornada deportiva escolar en el verano de 1989, hizo algo que produjo una de las imágenes más reproducidas de toda su vida. Participó en la carrera de madres. La princesa de Gales frente a una multitud de padres con las cámaras de la prensa presentes. Se quitó los zapatos y corrió descalza a lo largo del campo. Según los reportes de la época, ganó. Las fotografías dieron la vuelta al mundo, y la razón por la que dieron la vuelta al mundo es que nunca se había visto nada igual de una mujer en su posición. Las mujeres de la realeza saludaban desde los coches. No corrieron descalzos por el césped porque un niño de 7 años los observaba desde la barrera. Ahora bien, si eso fuera todo lo que hubiera hecho, sería una anécdota agradable sobre una madre divertida y no valdría la pena dedicarle 50 minutos. Pero había una segunda historia, y la segunda era mucho más dura. Les estaba mostrando sufrimiento, a propósito. Llevaba a sus hijos a visitar hospitales desde muy pequeños, y no se trataba de visitas con cuerdas y un paseo de 2 minutos por la sala. Se sentaba junto a las camas, era madrina del Hospital Infantil Great Ormond Street y del Royal Marsden, y los testimonios del personal y de sus propios guardaespaldas describen cómo ponía deliberadamente a sus hijos en contacto con personas gravemente enfermas y en algunos casos moribundas. En 1993 llevó a William a The Passage, un centro de día para personas sin hogar en el centro de Londres, junto con el cardenal Basil Hume. William tenía 11 años. Según los relatos de aquella época, también llevó a Harry. Entiendan con precisión en qué consistió esa decisión. El futuro rey del Reino Unido, con 11 años, sentado en una habitación con personas sin hogar, en un país donde casi cualquier otra persona en su posición habría tenido su primer contacto con la indigencia a través de un informe a los 35 años. Su antiguo guardaespaldas, Ken Wharf, quien pasó años a su lado y posteriormente escribió sobre ello en su libro, describió a una mujer casi obsesionada con el contacto de sus hijos con la realidad. Patrick Jepson, su antiguo secretario privado, describió el mismo patrón desde dentro de su oficina. Andrew Morton lo documentó desde una perspectiva diferente. Se trata de hombres con lealtades distintas, agendas diferentes y, en algunos casos, opiniones públicamente opuestas sobre ella, y todos describen el mismo instinto. Y ella misma lo dijo, públicamente, de diversas maneras a lo largo de los años. Quería que sus hijos comprendieran las emociones, las inseguridades y el sufrimiento de la gente. No se trata de una cita inventada, sacada de una carta privada. Es la esencia de lo que dijo en público. Así pues, la imagen que se perfila es la de una madre que impartía 2 enseñanzas simultáneamente. Una era la alegría, el cariño, los abrazos, la sencillez, todo aquello que no había recibido en aquella casa silenciosa de Norfolk. La otra era la exposición estructurada y repetida al dolor humano, porque había comprendido algo sobre el cargo que su hijo iba a heredar.
Había comprendido que la única moneda de cambio real de la monarquía moderna es la legitimidad emocional, no el poder, no la política, no el protocolo. La capacidad de estar al lado de una persona en el peor día de su vida y estar genuinamente presente, en lugar de ser un dignatario visitante con un buen abrigo. No estaba criando a un príncipe, estaba criando al primer rey británico que tendría que ser creíble, y ella no le estaba enseñando teoría porque lo estaba practicando ella misma, en público, a una escala sin precedentes. Retrocedamos a abril de 1987. Diana inauguró en el Hospital Middlesex la primera sala especialmente construida en el Reino Unido para pacientes con VIH y SIDA. Y frente a la prensa allí reunida, estrechó la mano de un paciente, sin guantes, sin barreras, sin vacilar. Hay que recordar cuál era la percepción pública en aquel mes. Existía la creencia generalizada y genuina de que el virus se transmitía por contacto. Se reportaban casos de pacientes a quienes se les negaban servicios funerarios. Las columnas de los periódicos mostraban un desprecio abierto hacia los moribundos. La propia campaña de salud pública del gobierno incluía la imagen de una lápida siendo cincelada en pantalla y una voz que anunciaba el fin del mundo. Y en medio de todo esto, la mujer que se esperaba que se convirtiera en reina consorte entró en una sala y estrechó la mano desnuda de un hombre moribundo mientras las cámaras grababan. Historiadores y organizaciones benéficas contra el VIH han afirmado durante décadas que este simple gesto contribuyó más a reducir el estigma en Gran Bretaña que cualquier campaña gubernamental de la época. No fue un discurso, no fue una política. Fue un gesto. Había comprendido algo que los comunicadores profesionales habían pasado completamente por alto, que en una cultura visual, una imagen vence a un argumento cada vez que entra en escena. Repitió el método con la lepra. A través de su patrocinio de la misión contra la lepra, visitó a pacientes en India, Nepal, Zimbabue y Nigeria y los tocó, deliberadamente, delante de los fotógrafos, porque 2000 años de estigma jamás se iban a erradicar con un folleto. Esa era su herramienta, y eso era lo que estaba enseñando, con el ejemplo, a un niño que lo observaba todo. Luego, en el verano de 1991, una tarde en una escuela de Berkshire, puso a prueba cada una de sus herramientas y su matrimonio se desmoronó ante todo el país. El 3 de junio de 1991, en Ludgrove, William recibió un golpe en la cabeza con un palo de golf lanzado por otro alumno. Tenía 9 años. Fue grave. Primero lo llevaron al Hospital Royal Berkshire y luego lo trasladaron al Great Ormond Street. El diagnóstico fue una fractura con hundimiento del cráneo. Fue operado durante más de 1 hora y los médicos lo mantuvieron bajo observación ante la posibilidad de daños permanentes. Ambos padres acudieron al hospital ese día. Lo que sucedió después se convirtió en una de las historias más importantes de toda la década. Diana se quedó. Pasó la noche en el hospital al lado de su hijo. Carlos se marchó. Tenía un compromiso programado. Una función de Tosca en la Royal Opera House con un grupo de funcionarios de la Comunidad Europea. Asistió y luego viajó durante la noche a Yorkshire para cumplir con otros compromisos al día siguiente. Ahora bien, para ser justos, y esto realmente debe decirse, hay 2 interpretaciones honestas de aquella noche. La primera es que un padre dejó a su hijo herido para pasar una noche en la ópera. La segunda razón que sus defensores esgrimieron en su momento y que no es descabellada, es que los médicos le habían dicho que su hijo estaba estable y que toda una vida de formación institucional le había enseñado que el deber no se anula por el mero hecho de resultar inconveniente. Pero la opinión pública no entiende de matices y se niega especialmente a hacerlo cuando los hechos son tan claros. Los periódicos lo destrozaron. El contraste era demasiado simple y brutal para perdurar. Un padre dormido en una silla de plástico en la planta de pediatría. El otro en un palco, en Covent Garden. Y sea cual sea la verdad de su razonamiento aquella noche, algo se consolidó en la mente pública sobre cuál de los dos amaba realmente a esos niños. Y esa idea jamás se ablandó del todo.
Aquella noche no fue la causa de lo que vino después, pero fue el momento en que el país tomó partido. Y lo que siguió fue una guerra librada en la prensa escrita. Para 1992, el matrimonio estaba completamente roto y estaba a punto de dejar de ser privado de la forma más espectacular imaginable. En junio de 1992, Andrew Morton publicó Diana, su verdadera historia. En ella se exponían la bulimia, el aislamiento, la infelicidad y su creencia sobre la relación de su marido con Camilla Parker Bowles. El libro causó un gran revuelo en el palacio. En aquel momento, la oficina de Diana negó cualquier implicación. Morton solo afirmó que sus fuentes eran muy cercanas a ella. Ahora sabemos lo que realmente sucedió porque Morton lo reveló tras su muerte y publicó las grabaciones. Ella había respondido a sus preguntas en cintas que le llegaron a través de un intermediario. Había colaborado con el libro sobre su propio matrimonio, aunque públicamente lo había negado. Independientemente de lo que se piense de esa decisión y aunque quienes la admiran aún discrepan al respecto, revela el estado en el que se encontraba. Era una mujer que había llegado a la conclusión de que la institución en la que vivía jamás le permitiría contar su propia historia y que decidió rodearla por completo. Y la situación empeoró. En agosto de 1992, la prensa publicó las transcripciones de una conversación telefónica grabada, de gran intimidad, entre Diana y un amigo llamado James Gilbey. El incidente fue apodado Squidgy Gate por un término cariñoso que aparecía en la grabación. Sus llamadas privadas se vendían ahora a los periódicos. En enero de 1993 le ocurrió lo mismo a Carlos, cuando se publicó la grabación de una conversación muy privada con Camilla Parker Bowles. La poca privacidad que les quedaba desapareció por completo. Y entre esas dos publicaciones, en noviembre de 1992, ambos realizaron una gira conjunta por Corea del Sur. Las fotografías son tan desoladoras que la prensa los bautizó como Los Tristes. Dos personas de pie, una al lado de la otra, frente a las cámaras del mundo, visiblemente incapaces de mirarse. Luego, el 9 de diciembre de 1992, el primer ministro John Major se puso de pie en la Cámara de los Comunes y anunció su separación formal. Escuchen eso de nuevo. Su separación fue leída a la nación por el jefe de gobierno, en el Parlamento, como un asunto de Estado. Ahora imagínense en el lugar de los dos niños en medio de todo esto. William tenía 10 años, Harry tenía 8. Estaban en un internado, lo que significa que estaban rodeados de otros niños, en un país donde cada mañana, en la portada de cada kiosco, aparecía el matrimonio de sus padres en letras enormes. Hay una historia de este periodo que se ha repetido tantas veces que casi se ha convertido en una verdad absoluta, y es necesario contarla con honestidad. Se dice que durante uno de los peores momentos de Diana, William, todavía pequeño, deslizó pañuelos por debajo de la puerta del baño para llegar hasta su madre que lloraba y le dijo que no soportaba verla triste. Una versión de esto aparece en el relato de Morton. Nadie en la familia lo ha confirmado jamás. Debe considerarse un relato, no una prueba, y quien afirme lo contrario está exagerando las pruebas que posee. Pero hay una razón por la que ha perdurado durante 30 años. Es coherente con todo lo demás. De todas las demás fuentes sobre cómo era ese niño y qué estaba asimilando. Y apunta a algo realmente incómodo, que en aquellos años el intercambio emocional entre madre e hijo era casi con toda seguridad mutuo. Ella lo consolaba por la situación de su familia. Él, a su manera, intentaba consolarla a ella. Es una carga enorme para un niño de 10 años, y es muy probable que sea una de las razones por las que el hombre en que se convirtió hoy protege de forma tan visible, casi feroz, la privacidad de sus propios hijos. El 3 de diciembre de 1993, Diana se levantó en un almuerzo benéfico y anunció su retiro de la vida pública. Pidió tiempo y espacio. Habló de que la presión de la atención se había vuelto insoportable. Había sido la mujer más famosa del planeta durante 12 años.
Tenía 32 años. Luego, en junio de 1994, la historia volvió a cobrar fuerza cuando Carlos concedió una entrevista televisada a Jonathan Dimbleby, emitida el 29 de ese mes, en la que reconoció haber cometido adulterio. El heredero al trono, ante las cámaras, confirmándolo. Ese fue el momento en que la última farsa se derrumbó y creó una situación con una cierta fatalidad inevitable, porque Diana había visto a su esposo presentar su versión del matrimonio en la televisión nacional, con la aprobación tácita de la institución. 17 meses después, ella presentó su versión en el mismo medio, y cambió la monarquía para siempre. La noche del 20 de noviembre de 1995, la BBC emitió una entrevista con Diana, princesa de Gales, realizada por el periodista Martin Bashir en el programa de actualidad Panorama. Aproximadamente 22.800.000 personas en el Reino Unido la vieron. En un país con unos 58 millones de habitantes en aquel entonces, eso representa casi 2 de cada 5 personas en la nación, incluyendo recién nacidos y ancianos, sentadas frente a una sola transmisión. Sentada en una habitación del Palacio de Kensington con un intenso delineador de ojos oscuro, desmanteló la versión oficial de su propia vida ante las cámaras. Dijo que habían sido 3 en el matrimonio, por lo que la casa estaba un poco abarrotada. Reconoció su adulterio, habló de la bulimia, de las autolesiones, del aislamiento. Cuestionó si su esposo se adaptaría al cargo. Dijo que prefería ser reina de los corazones de la gente que reina de cualquier país. Y habló de sus hijos, de lo que quería que comprendieran, sobre el deseo de que se sintieran seguros y supieran sin lugar a dudas que eran amados. Nunca había ocurrido nada parecido. El principio rector de la monarquía durante siglos había sido la negativa absoluta a dar explicaciones. Nunca quejarse, nunca explicar. En 90 minutos ese principio desapareció y nunca regresó. Ahora bien, esta siguiente parte exige una honestidad absoluta de quien la cuente, porque durante 26 años, esa entrevista fue descrita como su jugada maestra. Hoy se entiende de forma muy distinta. En 2021, una investigación independiente dirigida por Lord Tyson descubrió que Bashir había utilizado métodos engañosos para obtener la entrevista, incluyendo extractos bancarios falsificados que mostró a su hermano, el conde Spencer, para ganarse su confianza y a través de él acceder a ella. La BBC se disculpó sin reservas. Devolvió los premios que había ganado el programa. Se comprometió a no volver a emitir la entrevista jamás. Y el príncipe Guillermo, el niño del que ella había estado hablando en aquella habitación, emitió una declaración pública. Afirmó que la entrevista carecía de legitimidad y que jamás debería volver a emitirse. Dijo que los fallos de la BBC contribuyeron significativamente a su miedo, su paranoia y su aislamiento en los últimos años de su vida. Añadió que la entrevista perjudicó gravemente la relación de sus padres y que, a su vez, había perjudicado a muchísimas personas. Esto no es chisme ni interpretación. Es una declaración oficial del príncipe de Gales pronunciada ante las cámaras. Y otorga una importancia crucial a toda esta historia, porque significa que las palabras más famosas que Diana pronunció sobre su deseo de que sus hijos se sintieran amados y seguros le fueron arrancadas mediante la manipulación de una mujer asustada. El veredicto de su hijo no es que se equivocara al querer hablar, sino que fue engañada para que lo hiciera. La consecuencia, en aquel momento, llegó rápidamente. Aproximadamente un mes después de la emisión, la reina escribió a su hijo y a su nuera, instándolos a divorciarse y a hacerlo cuanto antes. Aquello no fue una sugerencia de madre, era el director de una institución que intentaba frenar la hemorragia. El divorcio se hizo definitivo el 28 de agosto de 1996. Diana tenía 35 años. Y el acuerdo contenía un detalle que revela con precisión cómo la institución comprendía tanto su valor como la amenaza que representaba. Perdió el tratamiento de Su Alteza Real. Siguió siendo Diana, princesa de Gales. Conservó sus aposentos en el Palacio de Kensington.
Las cifras publicadas en aquel momento situaban la suma global en torno a los 17 millones de libras, con una cantidad anual adicional para el funcionamiento de su oficina, aunque los términos exactos nunca se publicaron oficialmente y deben considerarse únicamente como información fidedigna. Pero se le retiró el título de Su Alteza Real. Se le devolvió el rango formal y el palacio dejó claro que seguiría siendo considerada miembro de la familia real y que continuaría siendo la madre del futuro rey. Observen la naturaleza de ese acuerdo, porque es verdaderamente extraordinario. Fue despojada del rango y mantenida en el escondite. Perdió la protección de la institución y conservó todas sus obligaciones de vigilancia. Seguía siendo la mujer más fotografiada del mundo. Se seguía esperando que se comportara de forma impecable en todo momento. Simplemente ya no tenía la posición que se suponía que conllevaba el título. Hay un detalle de este periodo que se ha hecho famoso. Se dice que Guillermo le prometió a su madre que le devolvería el título algún día, cuando fuera rey. Aparece en varios relatos, generalmente atribuidos a personas que la rodeaban en ese momento. Nunca se ha confirmado oficialmente y no se puede verificar, así que considérelo como un rumor, no como un hecho. Pero se entiende por qué circula. Encaja también que la gente quiere creer que es verdad, y lo que hizo después es algo que cualquiera que solo recuerde la época de la prensa sensacionalista desconoce por completo. Había sido mecenas de más de 100 organizaciones. Tras el divorcio, redujo esa lista a unas 6. Centrepoint, que trabaja con jóvenes sin hogar, el Ballet Nacional Inglés, el Hospital Infantil Great Ormond Street, la Misión contra la Lepra, el National AIDS Trust, el Hospital Royal Marsden. Esto no significa que se esté retirando de la vida pública. Se trata de una mujer que, tras 15 años sin tener su propio diario, decidió dejar de asistir a eventos y empezar a tomar las riendas de su vida. Y lo que hizo durante los 12 meses siguientes fue el año más impresionante de su vida adulta. Todo comenzó con una subasta, y hay un detalle en ella que se relaciona directamente con aquellas cartas. El 25 de junio de 1997, Christie's en Nueva York subastó 79 vestidos de Diana. Vestidos de las visitas de estado, de las galas, de los años en que su vestimenta era noticia de primera plana en 40 países. Según las cifras publicadas, la venta recaudó más de $3 millones, y los fondos se destinaron a organizaciones benéficas que luchan contra el SIDA y el cáncer. Se ha informado ampliamente, incluso en relatos publicados tras su muerte, que la idea de vender los vestidos provino de William. Esta afirmación se atribuye a personas cercanas a ella. No está confirmada oficialmente, así que conviene tomarla con cautela. Pero si es cierto y ha sido repetido por suficientes fuentes creíbles como para tomarlo en serio, entonces veamos en qué consiste realmente. Un niño de 14 años observó las evidencias físicas de la vida anterior de su madre, los trajes de un matrimonio que acababa de terminar, y le sugirió que los convirtiera en dinero para personas que estaban muriendo. Ese es todo su método, inspirado en su propio hijo, a los 14 años. La lección había calado hondo. 5 meses antes de esa subasta, había hecho algo que enfureció genuinamente a los gobiernos. El 15 de enero de 1997, en Huambo, Angola, Diana se puso una visera protectora y un chaleco antibalas con el emblema de Halo Trust, y caminó por un sendero despejado a través de un campo minado activo ante la prensa mundial. Angola, en ese momento, era uno de los países con mayor cantidad de minas terrestres del mundo tras décadas de guerra civil. Las víctimas eran en su inmensa mayoría civiles y una gran parte de ellas eran niños. La voluntad política para prohibir estas armas existía solo en papel en algunas capitales y prácticamente en ningún otro lugar. Se adentró en un terreno minado, luego se sentó con personas amputadas, conoció a una joven que había perdido una pierna y dejó que los fotógrafos hicieran el resto del trabajo. La clase política británica reaccionó con furia. Según informes de la época, un ministro subalterno del gobierno la describió públicamente como una persona impredecible,
y sugirió que estaba mal informada sobre la política. Hubo rumores de que se había inmiscuido en la política. Tenían razón. Se había inmiscuido en la política. Ese era precisamente el quid de la cuestión. Ella había comprendido algo que los diplomáticos no habían entendido: que una negociación de tratado es invisible y una fotografía no. En agosto de 1997 viajó a Bosnia y repitió la experiencia reuniéndose con supervivientes de minas terrestres a través de la red de supervivientes de minas terrestres y recorriendo los escombros de otra guerra. En diciembre de 1997, el tratado que prohibía las minas antipersona se abrió a la firma en Ottawa. Desde entonces, ha sido firmado por más de 150 países. No vivió para verlo. Y durante esos últimos meses, según numerosos testimonios de personas cercanas a ella, hacía algo más, en silencio, paralelamente a todo lo demás. Estaba preparando a su hijo. William había comenzado sus estudios en Eton en septiembre de 1995. Era un adolescente, alto, cohibido, y cada vez más consciente del mundo que le esperaba al final de sus 20 años. Los relatos de aquella época describen a una madre hablando seriamente con él sobre lo que se avecinaba, sobre el deber, sobre la prensa, cómo funciona y qué espera realmente de él, sobre la brecha entre la actuación y la persona que la protagonizaba, un tema en el que era la mayor experta mundial. Esas conversaciones no están registradas y nadie puede citarlas. Cualquiera que afirme citarlas directamente está inventando, pero quienes estuvieron presentes describen el patrón de forma consistente y encaja con todo lo demás que hizo. Le estaba enseñando a una joven de 15 años a sobrevivir en la misma maquinaria que la había consumido. Creía que le quedaban años para terminar el trabajo. Le quedaban semanas. El verano de 1997 fue, según todos los testimonios, feliz para ella. En julio pasó las vacaciones con sus hijos en el sur de Francia. Hay fotografías de ella en un barco, riendo, una mujer de 36 años de vacaciones con 2 adolescentes. En agosto, los chicos subieron a Balmoral con su padre, como siempre hacían en esa época del año. Ella siguió su viaje. La noche del 30 de agosto de 1997 estaba en París. Poco después de la medianoche, en la madrugada del 31, el coche en el que viajaba se estrelló en el túnel del Pont de l'Alma. Dodi Fayet y el conductor, Henry Paul, fallecieron. El guardaespaldas, Trevor Rhys-Jones, sobrevivió con heridas graves. Diana fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde, a pesar de los prolongados esfuerzos por salvarla, fue declarada muerta en la madrugada de ese mismo día. Tenía 36 años. William tenía 15, Harry tenía 12. Dormían en Balmoral, a cientos de kilómetros al norte, en un castillo en las tierras altas de Escocia. Su padre los despertó. Ambos hermanos han hablado públicamente, décadas después, sobre aquella mañana y sobre lo extraño de lo que sucedió después. William ha descrito la conmoción que sintió en entrevistas con motivo del 20º aniversario. Ambos han contado que a las pocas horas de enterarse de la muerte de su madre, los vistieron, los subieron a un coche y los llevaron a un servicio religioso en Crathy Kirk, porque así era la costumbre familiar los domingos por la mañana y porque la vida sigue su curso. Entonces ocurrió algo en Gran Bretaña que nunca antes había sucedido ni ha vuelto a suceder. El país perdió el control de sí mismo. Las flores comenzaron a llegar a las puertas del Palacio de Kensington. Luego, más. Después, un campo de flores de varios metros de profundidad. Cientos de miles de ramos, ositos de peluche, notas escritas a mano, velas que ardieron durante toda la noche. Se formaron largas colas para firmar los libros de condolencias que se prolongaron durante horas. Desconocidos lloraban abiertamente en la calle, en un país cuya identidad nacional se había forjado precisamente en el silencio, y en cuestión de días el ambiente se tornó tenso, transformándose en algo que el palacio no había previsto en absoluto. Ira.
porque la familia real permaneció en Balmoral, en privado, con los niños, y ninguna bandera ondeó a media asta sobre el Palacio de Buckingham, por la razón técnica de que el estandarte real solo se iza cuando el monarca está presente y nunca a media asta. Una explicación constitucional totalmente precisa, pero completamente inútil como respuesta, porque la multitud que se agolpaba frente a esas puertas no quería una lección sobre protocolo de la bandera. Querían pruebas de que la institución sentía algo. Los periódicos se volvieron contra la familia, con portadas que exigían su regreso y que dieran la cara. Durante unos días de septiembre de 1997, en Gran Bretaña se debatió seriamente sobre si la monarquía sobreviviría al mes. Y así fue. La bandera ondeó a media asta. La familia regresó a Londres, la reina salió entre las flores y leyó las notas que la gente había dejado. Y el 5 de septiembre pronunció un discurso televisado en directo en el que habló de Diana y dijo que hablaba como reina y como abuela. Piensen en lo que eso implicó y lo que demostró. La figura más disciplinada de la vida pública británica tuvo que aparecer en la televisión nacional y mostrar su dolor, porque la muerte de una mujer había cambiado para siempre lo que el público esperaba de la monarquía. El argumento central de Diana, expresado en cada visita al hospital y en cada apretón de manos sin guantes durante 15 años, era que esta institución debía ser emocionalmente transparente o no perduraría. Su muerte obligó a la institución a demostrar que tenía razón en televisión en directo. El funeral se celebró el 6 de septiembre de 1997 en la Abadía de Westminster. Alrededor de 32 millones de personas lo vieron solo en el Reino Unido. Las estimaciones globales alcanzaron los 2.500 millones de espectadores. Sigue siendo una de las transmisiones más vistas de la historia. Y en el centro de todo estaban dos niños. Caminaron detrás del ataúd desde el Palacio de St. James por calles flanqueadas por una multitud casi silenciosa, junto a su padre, su abuelo el príncipe Felipe y su tío el conde Spencer. William tenía 15 años. Desde entonces ha declarado públicamente que fue una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida, y que lo hizo por deber y por respeto a su madre, frente a una multitud cuyo dolor se escuchó en la transmisión de principio a fin. 15 años, vestido de traje oscuro, caminando, con el sonido de una nación llorando a ambos lados y cientos de cámaras siguiendo su rostro. Sobre el ataúd había flores blancas y un pequeño sobre que, según se dice, fue colocado allí por Harry con una sola palabra escrita: mamá. Dentro de la abadía, Elton John interpretó una versión adaptada de Candle in the Wind. Entonces, el conde Spencer se puso de pie y pronunció un elogio fúnebre que casi 30 años después sigue siendo conmovedor. La describió como la esencia misma de la compasión, del deber, del estilo y de la belleza. Habló de su sensibilidad innata hacia las personas marginadas. Observó, con énfasis, que no necesitaba un título real para generar su particular magia. Y luego, en nombre de lo que llamó su familia de sangre, prometió que seguirían cuidando de los niños y los protegerían para que sus almas no se vieran simplemente oprimidas por el deber y la tradición, sino que pudieran cantar libremente. Dijo todo esto dentro de una abadía real, frente a la familia real en un acto de Estado, en directo por televisión, ante una audiencia de 2.500 millones de personas. Cuando terminó, los aplausos comenzaron afuera, entre la multitud en la calle, luego se extendieron por las puertas y después por toda la congregación. Aplausos. En un funeral. Dentro de la abadía de Westminster. Eso nunca había sucedido. Fue enterrada en Althorp, la finca familiar, en una isla en un lago, en un terreno que su hermano dijo que se mantendría privado para que pudiera descansar en paz. Y si esto fuera solo una historia sobre una muerte, terminaría ahí. Pero las cartas existen. Y lo que describen las cartas no es a una mujer que murió. Es a una mujer que estaba construyendo algo deliberadamente en un niño, contrarreloj, sin saber que existía un reloj.
Así que la pregunta honesta, la que merece la pena abordar como es debido en este último tramo, es muy simple. ¿Funcionó algo de eso? Miren lo que le pasó al niño. Terminó sus estudios en Eton y se tomó un año sabático, parte del cual lo pasó en una expedición de Raleigh International en Chile, donde, según su propio relato, limpió baños, durmió en habitaciones compartidas y sufrió las mismas bromas que todos los demás viajeros. En 2001 fue a St. Andrews, Escocia, donde comenzó estudiando historia del arte antes de cambiarse a geografía, y vivió, en la medida de lo posible, como un estudiante. Allí conoció a Catherine Middleton. Después hizo algo que merece más atención de la que suele recibir. Se unió a las Fuerzas Armadas, se formó como piloto y sirvió como piloto de helicóptero de búsqueda y rescate en la Real Fuerza Aérea, con base en Anglesey. Y después, en lugar de dedicarse directamente a sus deberes reales a tiempo completo, aceptó un trabajo como piloto de la ambulancia aérea de East Anglia. Accidentes de tráfico, paros cardíacos. El peor día en la vida de una familia normal varias veces por semana durante 2 años. Desde entonces ha hablado de lo mucho que le afectaron algunos de esos trabajos, en particular los que implicaban niños. Ahora bien, juzguen esa trayectoria profesional a la madre que metió a un niño de 11 años en una habitación con personas sin hogar y lo sentó junto a camas de hospital. Lo había entrenado para presenciar las catástrofes ajenas sin inmutarse y sin actuar. Después, él salió y aceptó voluntariamente un trabajo que no implicaba nada más. En diciembre de 2009 hizo algo más. Durmió a la intemperie. Pasó la noche, en el frío, en la acera cerca del puente Blackfriars en Londres, en apoyo a Centrepoint, la organización benéfica para personas sin hogar que su madre había introducido en su vida mucho antes de que él heredara formalmente esa conexión. El futuro rey de Inglaterra pasó una noche de diciembre en una calle de Londres. Luego, en noviembre de 2010, se anunció el compromiso. Y en el dedo de Catalina lucía un zafiro ovalado de 12 quilates rodeado de diamantes. El anillo de compromiso de Diana. Él declaró públicamente que era su manera de asegurarse de que su madre no se perdiera ese día tan especial ni la emoción. Se casaron el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster, el mismo edificio. 14 años después de haber entrado en esa iglesia tras el ataúd de su madre, entró para casarse. Su primer hijo, George, nació en 2013 en el ala lindo del Hospital St. Mary's de Paddington, la misma ala donde Diana insistió en dar a luz en 1982, desafiando todas las convenciones familiares. Su hija, nacida en 2015, se llama Charlotte Elizabeth Diana. Su tercer hijo, Luis, llegó en 2018. Y la forma en que se crían esos 3 niños es la prueba más clara de lo que William aprendió de todo esto. Colegios normales en lugar de tutores de palacio. Partidos de fútbol, llevar a los niños al colegio, fiestas de cumpleaños. Una insistencia casi total y a veces bastante agresiva en la privacidad durante la infancia, por parte de un hombre que sabe perfectamente el precio de crecer bajo los titulares. Apariciones públicas calculadas para que los niños tengan una vida propia primero y un papel mucho más adelante. Está siguiendo el ejemplo de su madre, pero con la sencillez acentuada y la exposición reducida. Porque aprendió ambas lecciones de ella, la que le enseñó a propósito y la que le enseñó por casualidad. Y ahora, veamos el trabajo en sí. El premio Diana se creó en su memoria en 1999 y desde entonces ha reconocido a decenas de miles de jóvenes por su labor social. En 2016, William, Catherine y Harry lanzaron Heads Together, una campaña diseñada para cambiar el debate nacional sobre la salud mental, y hablaron abiertamente ante las cámaras sobre sus propias experiencias de duelo y lucha. Reflexionemos un momento sobre lo extraño que resulta esto. La franqueza de Diana sobre la bulimia y la depresión fue interpretada en vida como prueba de inestabilidad, como una señal de su dificultad, como un problema que la institución debía manejar discretamente.
20 años después, su hijo construyó una campaña real oficial basándose exactamente en esa misma franqueza, y fue elogiado por todo el espectro político como un modernizador por ello. Esto no es una coincidencia, es un desfase temporal. En 2017, en el 20º aniversario de su muerte, William y Harry hablaron extensamente sobre su madre ante las cámaras por primera vez, en el documental Diana, nuestra madre, su vida y legado. Y la mujer que describieron no era el icono con el vestido de gala. Describieron a alguien divertida, alguien caótica, traviesa, una bromista descarada, una mujer que abrazaba con demasiada fuerza, y que, en el recuerdo de dos hombres adultos, era, sobre todo, una persona con la que era muy divertido estar. William habló de su deseo de que sus hijos supieran quién era y cómo era realmente. Ahora comparemos esto con una carta escrita en 1984 sobre un niño pequeño que no paraba de besar a su hermanito. 2 hijos, un catálogo de subasta, con 30 años de diferencia, describiendo con exactitud a la misma mujer, el 1 de julio de 2021, en lo que habría sido su 60º cumpleaños, ambos hermanos se reunieron en el jardín hundido del Palacio de Kensington para develar una estatua de su madre. Independientemente del estado de su relación, sobre la cual se ha escrito muchísimo y que este video no abordará, allí estaban juntos, por ella. En junio de 2023, William lanzó Homewards, un programa de 5 años que opera en varias localidades del Reino Unido, con el objetivo de demostrar que la falta de vivienda se puede erradicar, no solo gestionar. La falta de vivienda. El tema exacto que su madre le mostró con sus propios ojos en un centro de día cuando tenía 11 años. En septiembre de 2022, tras el fallecimiento de su abuela, se convirtió en príncipe de Gales. Catalina se convirtió en princesa de Gales, la primera persona en ostentar ese título desde Diana. Y los años posteriores han sido públicamente, genuinamente difíciles para esa familia, de una manera que no necesita dramatización. Él ha hablado de lo difícil que fue 2024 para él. Ha continuado con su trabajo a pesar de todo, de la manera en que fue educado desde los 6 años. Presentarse, y cuando se presenta, estar realmente presente con la persona que tiene delante. Así que volvamos a las cartas. Si aquí por qué un pequeño fajo de notas a un mayordomo del palacio, vendido en una casa de subastas provincial por unas 15.000 libras, merece el tiempo que le acaba de dedicar. Porque todo lo demás que sabemos sobre esta mujer es controvertido. El libro de Morton fue un acto estratégico y ella lo negó mientras sucedía. La entrevista de Panorama se obtuvo mediante engaño y su propio hijo lo ha dicho públicamente ante las cámaras. Las memorias de antiguos empleados son un campo minado de intereses contrapuestos y cuentas saldadas. Las películas y las series son dramatizaciones e incluso las buenas son invenciones con presupuesto. Las cartas no son nada de eso. Fueron escritas a una amiga sin destinatario sobre sus hijos y luego permanecieron guardadas en un cajón durante 3 décadas mientras el mundo entero debatía sobre quién era ella realmente. Lo que contienen no es una defensa, ni una acusación, ni una estrategia. Es una joven madre que cuenta que su hijo pequeño no deja de besar al bebé. Nunca vio al chico de la carta casarse. Nunca conoció a sus hijos. Nunca lo vio convertirse en príncipe de Gales, ni aterrizar un helicóptero junto a una autopista, ni pasar una noche de diciembre en la acera para una organización benéfica que ella eligió para él. Nunca recuperó el título que, según se dice, él le había prometido. Pero la prueba de lo que construyó está hoy en día caminando por Gran Bretaña, desempeñando el trabajo para el que lo diseñó, criando a 3 hijos casi exactamente como lo crió a él. Y la prueba de que todo empezó pronto, mucho antes de la guerra de tabloides, antes de las entrevistas, antes de todo el revuelo por el que la recordamos. Está escrita en tinta azul en un catálogo de subastas en Cambridge. 6 palabras sobre abrazos y besos, escritas por una mujer que no tenía ni idea de que resultarían ser lo más cierto que jamás se haya registrado sobre ella. ¿Qué parte de esto te impactó más? ¿La carta? ¿Los pañuelos debajo de la puerta del baño?
O el chico de 14 años que, según se cuenta, miró los viejos vestidos de gala de su madre y le sugirió que los vendiera para personas moribundas. Cuéntame en los comentarios porque los leo, y si este es el tipo de historia real que realmente te interesa, la historia humana en lugar de la sensacionalista, un me gusta y una suscripción ayudan mucho a que este canal siga creando contenido.